Muy buenos días, hoy voy a explicar los principales enfoques y teorías del aprendizaje, comprendiendo el impacto en la educación y en nuestras prácticas pedagógicas. Me voy a centrar en tres grandes perspectivas que es el conductismo, el aprendizaje significativo y el constructivismo. Para ello vamos a analizar los fundamentos teóricos y también las aplicaciones con ejemplos concretos que pueden pasar en nuestra aula. Primero tenemos el conductismo, que es ese aprendizaje que es basado a través de la conducta observable. El conductismo es desarrollado por autores como Watson, Pavlov, Skinner, que son los que han dado esos aportes principales y se basa en la idea de que el aprendizaje ocurre a través del condicionamiento y el refuerzo. Entonces existen dos tipos principales. El primero, que es el que habló Pavlov, sobre el condicionamiento clásico, que un estímulo provoca una respuesta automática. En este caso podemos dar un ejemplo, es que si cada vez que suena la campana los estudiantes deben guardar silencio, eventualmente lo harán sin que el profesor lo indique, escuchando la campana. Y el otro es el condicionamiento operante, que la conducta se moldea con refuerzos y castigos. Un ejemplo de ello es cuando un estudiante recibe un elogio por participar en clase, es más probable que lo haga de nuevo, o sea, teniendo ese refuerzo positivo. Dentro del aula, pues el conductismo ha influido en uno de los métodos como la instrucción programada y el uso de refuerzos para modelar el comportamiento, y también pues ha basado en sistemas educativos que valoran como las evaluaciones estandarizadas y el aprendizaje basado en competencias. Aquí podemos ver cómo la evaluación según el modelo conductista puede ser un instrumento de control permanente, de qué evaluar, cómo evaluar, quién evalúa y cuándo evaluar. También tenemos el aprendizaje significativo. A diferencia del conductismo, que nos enfatiza en la repetición y el refuerzo, Ausubel plantea que el aprendizaje ocurre cuando la nueva información se relaciona con los conocimientos previos o los presaberes. Su famosa, pues la frase más conocida que lo resume bien, es que de todos los factores que influyen en el aprendizaje, el más importante es lo que el alumno ya sabe. Averigüese esto y enséñese tomándolo en cuenta. Entonces, dentro de las principales características tenemos que la diferencia entre aprendizaje significativo, cuando el estudiante comprende y relaciona las ideas, y el aprendizaje memorístico es la repetición sin comprensión. Dentro de la construcción progresiva del conocimiento tenemos es cuando los nuevos conceptos se anclan a estructuras cognitivas previas. Un ejemplo práctico es que un estudiante que ya conoce conceptos básicos de biología puede entender más fácilmente el impacto del cambio climático si se le presentan los nuevos conocimientos conectados con sus conocimientos previos. Por último, tenemos el constructivismo, que es ese aprendizaje como construcción del conocimiento. Entonces tenemos autores como Jean Piaget, Lev Vygotsky y Brunner. Ellos sostienen que el aprendizaje es un proceso activo donde el estudiante construye su propio conocimiento a través de la interacción con su entorno. Dentro de las principales ideas tenemos que Piaget, él desarrolló por etapas donde los niños aprenden según su madurez cognitiva. Vygotsky nos habló de la zona de desarrollo próximo, que sugiere que los estudiantes aprendan mejor con la guía de un adulto o un compañero más avanzado. Y Brunner nos habla del aprendizaje por descubrimiento, donde los estudiantes participan activamente en la construcción de significados. Un ejemplo práctico, tenemos que un niño que está aprendiendo a leer primero reconocerá las letras sueltas, luego las sílabas y finalmente las palabras completas, siguiendo pues un proceso guiado que respeta su nivel de desarrollo. Una de las aplicaciones que podemos tener en el aula es el uso del aprendizaje colaborativo y estrategias como el aprendizaje basado en proyectos. También que el docente actúa como facilitador del aprendizaje en lugar de ser el único transmisor de conocimiento.
Y aquí tenemos el socioconstructivismo, que sostiene que el aprendizaje no ocurre de manera aislada, sino que a través de la interacción social. Aprender significa construir conocimientos de forma activa con la ayuda de los otros. Un ejemplo sería cuando un estudiante que intenta resolver un ejemplo matemático por sí solo puede tener dificultades. Sin embargo, si trabaja en equipo con otros compañeros, recibe la orientación de un docente, podrá construir mejor su comprensión. Entonces, los elementos claves del socioconstructivismo el primero es el andamiaje, que es el concepto inducido por Brunner, que se refiere al apoyo temporal que el docente o un compañero más avanzado brinda al estudiante para que pueda desarrollar nuevas habilidades. Un ejemplo sería cuando un niño aprende a montar bicicleta, primero recibe ayuda de un adulto que sostiene la bicicleta. A medida que mejora su equilibrio, el adulto retira gradualmente el apoyo hasta que el niño ya pueda andar solo. Segundo, tenemos el aprendizaje situado. Se propone que el aprendizaje es más efectivo cuando ocurre en un contexto real y significativo para el estudiante. Un ejemplo también podría ser que aprender el vocabulario en inglés es más efectivo si se hace en una conversación real en lugar de solo memorizar palabras. Tercero, tenemos la tutoría. El papel de una persona más experimentada puede ser docente o un compañero que guía el proceso de aprendizaje. Esto tenemos cuando un estudiante que ayuda a uno más joven en la lectura está actuando como tutor, facilitando el aprendizaje con explicaciones y ejemplos. Y por último, el aprendizaje colaborativo. De los estudiantes construyen su conocimiento a través del trabajo en equipo, intercambiando esas ideas y resolviendo problemas en conjunto. Esto, pues también siguiendo así como con los ejemplos, en una clase de ciencias los estudiantes pueden investigar sobre el cambio climático en grupos, discutiendo sus hallazgos y presentando sus conclusiones. Aquí en este triángulo interactivo tenemos como el aprendizaje constructivista se da en la intersección de tres elementos claves. El profesor, que actúa como mediador y guía el aprendizaje, ofreciendo apoyo ajustado a las necesidades del estudiante. Después los estudiantes, que participan activamente aportando sus conocimientos previos y desarrollando nuevas habilidades. Y los contenidos, que incluyen conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales adaptados a las necesidades del contexto educativo. Este modelo refuerza la idea de que la educación no se trata solo de transmitir información, sino de construir conocimientos a través de la interacción. Muchas gracias.